¿Se puede hablar del amor, de una ruptura sentimental y de la soledad en una película puramente colorista? Hoy hablamos de Her, de Hoyt van Hoytema. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal, hoy para este segundo episodio de Maestros de la Luz. Ya sabéis, la serie en la que analizamos las 100 películas con mejor dirección de fotografía. Y hoy hablamos de mi segundo dire de foto favorito, Hoyt van Hoytema, que los que lo conozcáis, pues no necesita presentación, pero para los demás seguro que os suena si os digo Christopher Nolan. Y es que Hoyt van Hoytema colabora mucho con el director. Estamos hablando de Interstellar, estamos hablando de Tenet, estamos hablando de Dunkirk, estamos hablando de Oppenheimer, la película con la que ganó el Oscar a Mejor Foto hace un par de años. Pero no vamos a empezar hablando de él con estas películas tan blockbusterianas, sino con una película más dramática, más intimista, del 2013, Her, dirigida por Spike Jonze, y que se separa un poquito de las otras pelis que ha hecho el director de foto, pero que nos va a servir para analizar muchos rasgos identitarios de la dirección de foto de Hoyt van Hoytema. Así que nada, si estáis dispuestos a pasar un buen rato y a hacer un viaje por la estética vintage y melancólica de Her, os dejo algunas imágenes de la peli y nos ponemos con ello. Dentro vídeo. Como siempre os digo, el primer paso que debe llevar a cabo un dire de foto para definir el discurso visual de una película es saber de qué va la película, cuáles son los temas que va a tratar y cuál es el discurso que queremos que llegue al espectador. Para mí, ¿sobre qué va la película? Primero, sobre la deshumanización de las emociones, o mejor dicho, sobre la desconexión emocional de esa sociedad del futuro que nos presenta, porque Her nos habla de un futuro distópico, no muy lejano, en el que las personas han incluso delegado su gestión emocional a terceros. De hecho, la película abre así. Vemos a Theodore redactando una carta de amor a la que parece ser su pareja, pero descubriremos que la está haciendo por encargo. Por lo tanto, esto pone sobre la mesa cuál es el gran problema de esa sociedad que vive en un mundo que ha evolucionado tecnológicamente, pero su problema sigue siendo el mismo de siempre, la gestión emocional, comunicarse con otras personas, y si ya nos centramos más en nuestro protagonista, parece ser una persona con habilidades comunicativas respecto a sus emociones, pero veremos que está pasando por un proceso de divorcio, que tiene problemas de comunicación emocional tremendos, y de hecho ahí radica su conflicto interno, que no es capaz de gestionar sus emociones. Obviamente en este marco hay muchos otros temas, está la soledad, la necesidad de sentirse amado, la dificultad de superar una ruptura sentimental, y luego hay otro tema muy importante, aunque para mí es secundario, que son las tecnologías, o más bien cómo la tecnología afecta a nuestras emociones, porque algo que pasará en la película es que Theodore comprará un sistema operativo que es Samantha, una inteligencia artificial, de la que se enamorará y con la que tendrá una relación sentimental. Hello, I'm here. Oh. Hi. Para mí la tecnología sirve para detonar, una vez más, el conflicto interno que tiene el personaje, que es esa gestión emocional, y también pone sobre la mesa una pregunta que sobrevuela la película, que es ¿qué es el amor? ¿Es algo limitado solo para personas? ¿Es lícito o moral tener una relación sentimental con una inteligencia artificial? ¿Es real tener ese amor con ella? Así que como veis, la película solo con su planteamiento nos da una lista infinita de temas, de reflexiones que llevar a cabo, y ahora nuestro reto como directores y directoras de fotografía es coger estos temas, estas reflexiones y traducirlas en imágenes con una estética que sea acorde a lo que queremos trabajar. Primero tenemos que poner el foco en la estética y el espacio donde sucede la historia. Spike Jonze quería un futuro distópico que se diferenciase de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en películas futuristas. Quería que fuese naturalista, que fuese cálido, que fuese cómodo y que fuese un espacio en el que fuese incomprensible que Theodore se sintiese tan solo. Además, esa estética también nos ayuda a marcar que es una historia íntima, donde los recuerdos y la nostalgia son el motor que la mueve. Estamos en la ciudad de Los Ángeles del futuro y nos la presentan simple, minimalista, donde ha habido una evidente evolución tecnológica, pero que sigue muy ligada a texturas como el papel, el vidrio, la madera. Nos generan
una sensación estética, un esteticismo que contrasta tremendamente con los solos que se sienten los personajes que la habitan, y es como si nos dijesen que el mundo ha evolucionado, pero las personas que lo habitan se han quedado estancadas a nivel emocional. Está clarísimo que Spike Jonze tenía muy clara la imagen mental de esa ciudad de Los Ángeles y se consiguió rodando a medias entre dos ciudades, Los Ángeles y la ciudad de Shanghái. E incluso en muchos momentos en postproducción se mezclaron los skylines de las dos ciudades, mezclando edificios para conseguir esa estética exacta de la ciudad futurista que se imaginaba el director. Porque sí, amigos y amigas, no siempre hay que utilizar cromas, y ya veréis que en esta película se utilizó poco croma, se buscó mucho realismo y eso es lo que nos apasiona del cine. El look y los colores tienen una importancia crucial en Her, y ahora quiero que veáis unas fotografías de Rinko Karuchi, una fotógrafa japonesa, que como veis las imágenes se parecen mucho al look de Her. Son imágenes blandas y suaves, con poca profundidad de campo, con colores pastel, y es que Spike Jonze y Hoyte van Hoytema encontraron un libro de la fotógrafa que se convirtió en el referente estético de la peli, sobre todo por esa forma de representar la vida de una forma tan romántica y que encajaba mucho con la visión onírica que quería el director para la película. Los colores tienen una importancia brutal a nivel de vestuario, a nivel de arte, hablaremos de ello más concretamente al final del vídeo, pero en definitiva, utilizan colores como el rojo, el naranja, el rosa, pero están muy desaturados, muy apagados, como queriendo representar esa desesperanza, esa ausencia de emociones en el mundo de Her. Y de hecho, otra apuesta que hicieron Spike Jonze y Van Hoytema es evitar el uso del azul y de la imagen dura, porque es una imagen muy asociada y unos colores muy asociados a la ciencia ficción de la que precisamente querían huir para la peli. Y ahora toca ponernos técnicos, así que coged papel y boli para anotar las decisiones clave que tomó Hoyte van Hoytema en cámara para definir la estética de la película. Empezamos hablando de textura. ¿A qué me refiero? Pues al grano de la imagen. Hoyte van Hoytema es un dire de foto que acostumbra a rodar mucho en analógico, incluso en gran formato, en IMAX, con Christopher Nolan, pero hablando con Spike Jonze decidieron que rodarían en digital, concretamente con 3 cámaras, Alexa M, Alexa Studio y Canon C300 para algunos planos en concreto. ¿Por qué decidieron rodar así? Por 2 razones. Primero, pensaron que el estilo futurista pero poético podría representarse a través de la limpieza de la imagen digital. Normalmente utilizamos el analógico para tener ese grano, y que de hecho muchas veces lo utilizamos para narrar cosas del pasado o recuerdos, pero ellos lo juegan a la contra. Es precisamente la limpieza de la imagen lo que apoya lo onírico y emocional de la película. Y en segundo lugar, tenemos muchos momentos en los que Theodore está en su apartamento de noche, iluminado por la luz que llega de la ciudad, y esa fue una de las razones por la que tirar en digital era adecuado. ¿Por qué? Para tener esa sensibilidad extra del sensor, poder tirar en condiciones bajas de luz y poder explotar al máximo el rango dinámico de las cámaras Alexa. Pero Uri, ¿no crees que deberíamos hablar de qué es el rango dinámico y las capacidades de exponer con cámaras digitales? Del rango dinámico y esto de la exposición ya hablaremos en un vídeo concreto, porque podemos estar hablando media hora. Ahora sigamos con Her. ¿Qué aspect ratio se decidió para narrar la historia de Her? Ya sabéis que el aspect ratio es la forma que tiene la pantalla, o al menos el cuadro a través del que el espectador ve la película, y se optó por el 1:85. Que es un aspect ratio muy similar al 16:9, que es la forma que tienen las pantallas de vuestros televisores, vuestros ordenadores e incluso vuestro móvil. A diferencia del popular 2:35, las barras negras arriba y abajo, con el 1:85 ganamos una amplitud vertical mucho mayor que nos va a servir mucho para narrar la historia de la peli. Her habla de la soledad y del vacío que deja el amor, por lo tanto tiene mucho sentido que utilicemos un aspect ratio mucho más amplio que nos permita situar al personaje con mucho espacio alrededor y remarcar precisamente esa soledad que está sintiendo en los espacios de la película. Y las ventajas no acaban ahí, porque Hoyte van Hoytema ha explicado en muchas entrevistas que se veía obligado a rodar a Theodore en planos muy cortos, estar muy cerca de la cara del actor. ¿Por qué? Porque al final él está teniendo una relación con Samantha, que es una IA, es una voz, y no podemos verla en el plano. Por lo tanto, la única forma de conectar al espectador con esa intimidad de los personajes es estando muy cerca del actor, al que sí que le podemos ver la cara. Y ahí el 1:85 nos da muchas ventajas porque nos permite encuadrar al actor, la cara del actor, muy cerca, sin cortar sus expresiones, pudiendo conectar con su mirada, con sus gestos y al fin y al cabo con las emociones que quiere transmitir. Así que por favor, dejad de utilizarme el
2.35 porque es cinematográfico, con las barras negras y tal. Intentemos hacer que el aspect ratio encaje con la historia que estamos contando. De hecho, estoy preparando un vídeo sobre aspect ratio y cómo decidir el adecuado para tu película, así que si os interesa ese vídeo, reventad el botón de like y dadme un poquito de apoyo, por favor, os lo pido. La verdad que la película tiene un montón de planos preciosos, donde además se juega mucho con el espacio negativo, pero ya sabéis que ese análisis plano a plano lo tenéis en la segunda parte de este análisis, que se publica una semana después de este vídeo, y que si ya está publicado, os lo dejo por aquí arriba. Tenemos que hablar de lo que se monta delante de la cámara, que son las ópticas, y que me muero con la elección que ha hecho Hoytema para esta peli. Habíamos dicho que querían una imagen suave, con poca profundidad de campo y poder trabajar en bajas condiciones de luz. Y para eso Hoytema ha dicho que no se casó con un set de ópticas en concreto, sino que hizo un pupurrí de varias, y la verdad que se llevó auténticas perlas. En primer lugar, se llevó unas Cooke Speed Panchro Uncoated, que al no tener recubrimiento generaban destellos lumínicos y aberraciones muy interesantes, y que son sin duda unas de mis ópticas favoritas del mundo. Se llevó también unas Zeiss Super Speed MK2, que también tenían esa estética vintage que estaban buscando. Y por último, se llevaron una lente zoom 25-120 de Canon de la serie K35, que es sin duda una de las ópticas vintage por excelencia. Sé que todo esto es un poco técnico, pero en definitiva, ópticas vintage con un look blando y cálido que ayudaban a transmitir esa estética onírica y nostálgica que quería la película. Que por cierto, ¿qué es todo esto de Super Speed, Speed Panchro, Speed, velocidad? ¿Qué es esto? Pues nos referimos a que son ópticas rápidas. Con eso nos referimos a que son ópticas que permiten abrir mucho el diafragma y trabajar en bajas condiciones de luz. Bueno, tendré que hacer también un vídeo sobre ópticas y sus características y tal. ¡Se me acumula el trabajo! En esta receta para hacer un trabajo de cámara excelente hay algo que tenemos que remarcar, que es sobre todo el uso de la cámara en mano. Y es que Hoytema intentó evitar usar steadicams o grúas, utilizó mucho la cámara en mano, operando él mismo, que es algo que al espectador le transmite mucha cercanía, es un estilo de cámara similar al del documental, podríamos decir, y genera pues esa sensación de que el espectador está ahí presente, está al lado del personaje, se siente cerca de él, y para narrar historias dramáticas como esta es súper adecuado. Cerrado el departamento de cámara, hablemos ahora de luz. Van Hoytema califica su fotografía como naturalista. ¿Y cómo consigue esto? Pues iluminando desde la distancia, trabajando por espacios, dejando espacio a los actores y consiguiendo una estética natural sin mucho artificio. La película trabaja mucho en exteriores y es ahí donde salen a relucir las grandes virtudes de las ópticas que comentábamos, ese tono cálido, esa imagen blanda, suave, esos destellos del sol que genera el cristal de las ópticas, y además vemos que las imágenes también tienen una baja relación de contraste. Con esto nos referimos a que las sombras no son muy marcadas, la imagen por lo general está muy lavada, es muy suave y apoya ese look que se buscaba desde un inicio. La cosa ya tiene un poco más de chicha si hablamos del apartamento de Theodore, porque ahí hay principalmente dos looks lumínicos. Primero, las noches. Theodore pasa muchos momentos prácticamente a oscuras en su apartamento, únicamente iluminado por esa luz que teóricamente llega desde la ciudad, y ahí lo que se hizo fue trabajar con unas cajas LED que crearon exclusivamente para el rodaje, que se podían regular a nivel de intensidad, de colores, para encajar que esa luz realmente pareciese que venía del exterior, pero aún así se trabajó con una baja luminancia tremenda para generar intimidad dentro del set y explotando al máximo las virtudes de cámara y óptica que hemos comentado antes. Además, ya os he dicho que Spike Jonze y Hoytema buscaban el realismo, así que no os penséis que esa ciudad que vemos fuera es un croma. Esto se rodó en un apartamento de Los Ángeles y además se gastaron un pastizal en cambiar los cristales por unos que fuesen más translúcidos, de manera que con cámara pudiesen captar bien esa ciudad que tenían enfrente. Y lo de cambiar los cristales también estaba amortizado porque fue muy importante de cara al otro look lumínico del apartamento, que es el día. La forma de trabajar fue muy similar a cuando se rodaba en exteriores, buscando rodar a la hora correcta, con la angulación del sol perfecta, buscando también esos destellos en óptica tan propios de la película. Incluso hay una curiosidad, que es que en las azoteas de los edificios que habían alrededor colocaron espejos para rebotar el sol cuando no venía de la dirección correcta y así perfilar perfectamente la iluminación del piso de día, que la verdad que también estéticamente es espectacular. Y ahora, antes de irnos, vamos a repasar la colorimetría, la narrativa de los colores, que ya veréis que guarda muchos secretos.
Para mí, como director de fotografía, doy mucha importancia al trabajo que se hace sobre todo en arte y en vestuario, porque afecta tremendamente a nuestro trabajo, y por eso, aunque aquí analizamos más la parte de dirección de foto, quiero que prestemos atención a cómo los colores nos ayudan a narrar la historia. Theodore, en prácticamente toda la película y sobre todo al inicio, va vestido de rojo, un color que es muy importante, también con sus variaciones, color salmón, color naranja, y que es un color que normalmente asociamos al amor, a la pasión, pero hay una dualidad, porque es un color que también sirve para hablar del dolor, de la rabia o del peligro. Y es muy interesante porque esa dualidad del color rojo nos sirve perfectamente para narrar el estado emocional en el que se encuentra Theodore al principio de la película. Está pasando por el dolor de la ruptura sentimental que tiene con Catherine, pero a la vez tiene esa necesidad de sentirse amado y de sentirse complementado por otra persona. Por lo tanto, es un elemento muy poético que se nos narra a través del color y que va a ir evolucionando a lo largo de la película. Este color rojo no solo está presente en el vestuario de Theodore, está presente en la oficina en la que trabaja e incluso en su apartamento. Pero insisto, todos estos colores se nos presentan como colores pastel, colores apagados que refuerzan esa desesperanza y esa ausencia de emociones en esta sociedad futura distópica que nos ha diseñado Spike Jonze en Her. ¿Qué color contrasta con el rojo y los colores cálidos? Pues el verde y los colores azules o fríos, que en esta película nos sirven para representar dos cosas: la tecnología y la inmadurez. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos a Theodore en su apartamento jugando a videojuegos para aislarse de esas emociones que lo están atormentando, y en ese videojuego los colores que predominan son los verdes y los azules. Por lo tanto, a nivel narrativo también se nos está contando esto. Pero fijaos una cosa, la tecnología es verde o azulada, pero el sistema operativo que comprará Theodore, Samantha, es puramente roja. Y eso lo que nos dice es que va a haber una conexión entre ambos, que esa tecnología lo va a complementar porque viste el mismo color que tiene Theodore. Es que la verdad que la película a nivel de colores y de narrativa está súper bien hilada, pero dejadme que acabe de redondear esta teoría. Por la noche, Theodore pasa largos ratos hablando con Samantha en la cama y ahí vuelven los colores fríos, desaturados, grises, que lo que nos dicen narrativamente es que él está enfrentando las implicaciones emocionales que tiene con esa inteligencia artificial. Ese vacío emocional y esa ausencia de emociones representa esa incompatibilidad también a nivel físico con Samantha y que nos viene a nivel visual con esa paleta tan grisácea, desaturada y fría que pues transmite esas sensaciones al espectador. ¿Y de qué color va Theodore al final de la película? De blanco. ¿Por qué? Porque ha asumido que ha acabado su relación con Samantha. Se siente vacío, pero se siente también más entero. Ha evolucionado como personaje. Ha asumido que no es perfecto. Ha asumido sus emociones. Puede superar la relación con Catherine y mirar al futuro con esperanza. Por lo tanto, se nos muestra blanco, limpio, vacío, pero listo para su futuro. El p***o Spike Jonze con el p***o Hoyt Van Hoytema. Y esto es lo que hemos aprendido hoy, familia. Hay que elegir bien nuestras herramientas, saber utilizarlas, siempre apoyando el discurso de nuestro director o directora. Y ahora, dejad en comentarios qué os ha parecido este análisis de Her. ¿Sois fans del trabajo de Hoyt Van Hoytema? Dejad un like. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, porque me ayudáis muchísimo en esta aventura. Y nos vemos próximamente aquí, en Allá Películas, en Maestros de la Luz, con más análisis sobre cine. ¡Chao, chao!